Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Medical Solution Review, donde se construye el médico del mañana. En este ratito vamos a estar conversando con el doctor Guillermo Gómez Román. Así mismo es. Doctor es egresado de la Universidad Autónoma de la Guadalajara, México. Se graduó hace prácticamente 3 años. Hoy día está cursando su segundo año de medicina interna en el Hospital HCA en Florida, Tampa. Bienvenido al podcast, doctor. Gracias, doctor. Estamos por grabar este podcast hace mucho. Ya sé. Sí, es tiempo para que no pudimos coincidir en el tiempo. Así mismo es. Mira, haciendo un poquito de historia, el doctor Gómez, cuando una vez él está en la universidad estudiando allá en Guadalajara, él me contacta, me pide unos consejos, más ahorita me corrige si no fue así, pero más o menos me acuerdo un poco, de cómo, ¿verdad?, poder avanzar con este proceso de pasar los exámenes siendo estudiante, que esa parte es bien medular. Y yo le dije, mira, tienes que empezar con este libro que se llama El Crush, tienes que hacer ciertas cosas. El doctor, aparte de ser estudiante, trabajaba de personal training, trainer, a los compañeros, los entrenaban en el gimnasio. O sea, que fue creando su disciplina. Poco a poco en este proceso, porque para este proceso de los STEP necesitas cierta disciplina para crear el éxito de pasar estos exámenes. Como dije en un podcast anterior, tengo también al doctor Julio Ángel Torres, que está haciendo medicina interna en veterano aquí en Puerto Rico. También tiene una disciplina por la parte deportiva, porque era pelotero. El podcast está más abajito, lo pueden buscar. El doctor hoy día está haciendo su segundo año de medicina interna con éxito. Lo que pasa es que quisimos hacer este podcast porque la historia del doctor fue algo un poco irregular en el proceso de entrada a la especialidad. Y yo quiero que esa historia, desde tus comienzos, antes de cuando fuiste a estudiar medicina, ¿por qué decidiste estudiar medicina? ¿Por qué decidiste hacer medicina interna? Aparte de tu proceso de preparación para los STEP, tanto para Step 1, Step 2 y Step 3, que gracias por la oportunidad de dar una oportunidad a Medical Solution Review para poder alcanzar tu meta. Claro que sí, Doc. Y que este podcast, para todos ustedes que lo van a ver, sirva de mucha motivación. Porque mira, si el doctor lo pudo hacer, la mayoría que van a ver este podcast, son personas que están o recién graduadas o están por graduarse o ya son especialistas y desean insertarse al mercado laboral de los Estados Unidos. Pues mira, este es el momento de escuchar este podcast para que entiendas este proceso. Así que no voy a hablar más porque yo hablo mucho, así que dejo aquí al doctor Guillermo Gómez. Bueno, vamos por encima. ¿Tú quieres la historia completa desde cómo yo llegué a medicina o...? Resumen, no la hagas largo, resumen. So, yo desde muy jovencito yo siempre quise medicina. Yo sentí algo en mi corazón que yo iba a ser médico. Pero en el proceso de yo estudiar, entrar a la universidad y todo eso, yo nunca fui muy buen estudiante. Okay. Yo nunca fui muy buen estudiante en la escuela, luego entré a la universidad, no pude entrar por ciencia, así que entré en la Universidad Pública de aquí de Puerto Rico para ser maestro. Y se me hizo bien difícil esa transición entre poder cambiarme de ser maestro a estudiar ciencias naturales. Ahí perdí unos años, me tardé 4 años en el sistema público de aquí de Puerto Rico y hasta que decidí no estudiar más. So, me dediqué a ser entrenador, me empezó a ir súper bien como entrenador y durante ese proceso una de mis clientas era una doctora que la aprecio muchísimo, Norma Salgado. So, un día yo la estaba entrenando a ella y ella me pregunta, mira, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Tú vas a ser un entrenador? ¿Tienes otros planes? Y yo le digo, no, yo voy a montar mi propio gimnasio. Pero en verdad lo que yo quería hacer era ser doctor. Pero yo nunca he sido un buen estudiante. A mí todos los maestros me han dicho que yo no puedo ser doctor, que ya yo me di de baja total de una universidad, que yo he sacado malas notas toda mi vida, que yo no puedo ser doctor. Y ella literalmente me dijo, Guillermo, si Dios te llamó a ser doctor, tú vas a ser doctor y eso nadie te lo puede quitar. Así que ella me motivó, me metí a la Universidad Interamericana en el sistema trimestral. Allí en 2 añitos más tomé todas mis clases y me fui directo para Guadalajara a hacer medicina. Y así fue que yo llegué a la escuela de medicina. Para que ustedes vean cómo es el proceso, a veces de uno
porque a veces yo les comento a las personas, a veces uno comentar del sueño de uno y la idea de uno a otra persona hace que uno se desanime, Claro. hace que uno pierda el norte. Y mira como tú estabas entrando a esta doctora, que por cierto saludo, doctora, cuando vea el podcast, te llevó a motivarte a lograr la meta que lo que eres hoy día. Así mismo. Entonces, ahí en ese proceso de estando en Guadalajara, estabas cursando el estudio, también seguías haciendo el personal training allá en la universidad. Exacto. Y eso lo sé porque pues tú me lo dijiste, eso fue creo que unas personas que te conocen a ti, que estaban tomando el curso, bueno, yo tengo la historia de Guillermo, y él me entrenaba a mí en el gimnasio, yo, ese mismo. Ok, entonces nada, y después ¿cómo fue que tú llegaste? Porque yo no me acuerdo un poquito. Oye, pues cuando tú entras a escuela de medicina, el proceso para mí fue medio raro porque yo entré a escuela de medicina, después vino todo el COVID, todo se convirtió en línea, no había mucho apoyo y dirección de parte de la universidad porque no estaban en persona, estaban tratando de averiguar cómo iban a continuar la educación a pesar del COVID. Yo continué, pasé mi primer año y durante mi segundo año de medicina, pues ahí empezó a surgir la preocupación que todo el mundo tiene de pasar los steps. ¿Qué pasa? En algún momento dado, yo escuché unos compañeros hablando de un supuesto repaso, pero yo no tenía la presión de que tenía que tomar mi step todavía, porque allá nadie tiene el step. Sí. Allá nadie tiene el step, no es una prioridad. Y tú no sientes la presión porque no has llegado a Estados Unidos. Ya mismo te voy a contar cómo fue llegar a Estados Unidos. Así que yo escuché, pero no tomé acción en ese momento dado. Sigo pasando el tiempo, llega mi tercer año y como a mitad de tercer año ahí es que yo te contacto. Y cuando yo te contacto, que empiezo a orientarme, me empiezo a dar cuenta lo atrasado que yo estoy en el timeline, que no me he preparado, que no sé nada ni tan siquiera de cómo utilizar los bancos de preguntas ni nada de eso, pues ahí entonces yo me empiezo a dar cuenta de la importancia que tiene tomar tu reválida y que básicamente tú te puedes graduar, pero si no tienes tu reválida, nadie. No, básicamente tu certificado de médico no es de gran valor porque no lo puedes usar, no puedes entrar a residencia, no puedes practicar, así que empiezo a sentir esa presión poquito a poco. Pero no fue hasta que en mi cuarto año yo llego a Estados Unidos que me doy cuenta que estoy yendo a los hospitales y yo soy el único que no tiene los steps. Y todos mis compañeros ya tienen step 1 y step 2. Y era frustrante y ver que incluso yo podía tener más conocimiento que ellos, pero al no tener los steps no había ningún tipo de respeto. Porque eres como un estudiante que no tiene sus steps. Y no te dejan hacer nada tampoco. No te dejan hacer nada, te tratan como menos. Encima de eso tienes el factor de que inglés no es tu primer lenguaje. No, tienes el factor de que vienes de una escuela que no es americana. No, yo me imagino que lo que tú estabas rotando eran estudiantes de Estados Unidos. Eran todos estudiantes de Estados Unidos. Por eso hay una diferencia que a nosotros, en Latinoamérica, que nosotros, yo también estudié en una escuela extranjera, yo estudié en República Dominicana, la prioridad es prepararnos para ser médicos. Esa diferencia es que mucha gente no entiende. Nosotros nos preparan para ser médicos porque quienes nos dan clases son doctores en medicina. Exacto. A los que estudian en Estados Unidos, Puerto Rico y Estados Unidos, le dan clases personas parecidas a los que hacen el examen. Y la clase donde diría USMLE. Oye, pero yo te voy a contar. Mientras yo estuve estudiando fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, yo odié ese proceso. Yo pensaba que eso era lo peor que me había podido pasar. Yo decía, esta gente no me ayudan con mi step, esta gente no me... Y era bien frustrante. Pero ahora ahora fast forward el tiempo que yo estoy en residencia, mi superpoder comparado a todos mis otros compañeros es yo haber estudiado fuera de Estados Unidos y Puerto Rico. Porque tienen una buena clínica. Claro que sí, me prepararon para todo tipo de situación. Para todo tipo de situación. La experiencia que yo tengo me da un confidence, una seguridad increíble comparado a mis compañeros. También me da una ética de trabajo que ninguno de ellos tiene. Cuando yo llegué allá, yo entré a residencia y yo estaba bien preocupado. Yo decía, yo vengo de otra escuela y de repente cuando miro a todos mis compañeros
y me doy cuenta de toda la experiencia que yo tengo, toda la exposición que yo tengo, todas las habilidades que yo adquirí en mi escuela, estando allá en México. Es una ventaja increíble que me ha hecho sobresalir en comparación a todos mis compañeros. So, ha sido una bendición. Yo digo que estudiar fuera de Puerto Rico y Estados Unidos es mi superpoder. Sí, no, es que así, porque eso es lo que yo siempre le comento a todas las personas. Somos buenos médicos, nos preparan bien para ser médicos. Exacto. Lo único que nos preparan para pasar los exámenes. Exacto. Entonces, porque la escuela al fin es que tú te gradúes. Exacto. Lo ir para adelante, eso es problema tuyo. Exacto. ¿Ves? O sea, ahí fue que Guillermo no me contacta a mí. Exacto, pues volvemos a esa primera llamada. Sí. Cuando yo empiezo a hablar con Santiago, él me empieza a explicar todo este proceso y me hace entender lo largo que va a ser este proceso. Porque yo pensaba que con yo tomar un repaso en 3 meses, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, solamente asistiendo a mis rotaciones y tomando el repaso, ya yo iba a estar listo para mi Step 1. Ese fue mi pensamiento inicial. Gracias a Dios, por lo menos tú cada rato tú te contactabas conmigo. Doctor, mire, yo te llamaba, pues manteníamos esa comunicación, Exacto. ese vínculo. Yo siempre mantuve ese vínculo, porque otra cosa que yo le dije a Santiago fue, en esa primera llamada, yo le dije, mira, no importa lo que pase, ni cómo sea el camino, yo me voy a quedar contigo hasta el final, hasta que yo pase mis 3 steps. Diablo, y así fue. Yo le di mi palabra desde el día 1, desde el día 1. Yo he sido coach de personas toda mi vida y yo sé cómo funcionan los procesos. Hay altas, bajas, a veces es un poco más largo, a veces lo logramos más rápido. Pero yo le di mi palabra desde el día 1 que lo íbamos a hacer todo y así mismo fue, lo hicimos todo. Pero parte de tu proceso, hubo una persona en ese proceso que fue el doctor Orengo que tuvo. El doctor Orengo, Sacho, ¿cómo olvidar el doctor Orengo? Ese fue mi mentor principal desde el día 1. Sí. Especialmente para ese Step 1. Sí, lo que pasa es que pues, el examen de Step 1 es un examen, siempre lo he dicho en todos mis podcasts, que si tú no tienes ese tiempo para crear la disciplina, crear la estamina, pues no vas a poder lograr tu meta. Entonces, pues muchas personas, como estábamos hablando antes de empezar el podcast, tienen las ganas, pero no quieren hacer el sacrificio. Y lamentablemente, tú te cohibiste quizás de ir una semana al gimnasio, de salir. Yo me cohibí de viajes, actividades familiares, navidades, todo lo que las personas le dan un gran valor. Yo me cohibí de todo eso para poder lograr. Tú te demoraste pasando este un año. Un año, pero año y medio más o menos. Año y medio. Pero te voy a explicar. Yo quiero que la gente entienda todo el esfuerzo que yo hice para poder pasar ese Step 1. Aparte de yo estar en mi 4º año de medicina, 3er y 4º año de medicina, que tú estás haciendo rotaciones todos los días, diferentes hospitales, diferentes tipos de rotaciones. Yo tomo el repaso, yo terminé tomando el repaso de MCR 3 veces, el de Step 1, y terminé tomando 3 rondas de tutoría. Fueron 3 repasos corridos y 3 rondas de tutoría. Y encima de eso sin contar el trabajo extra que yo tuve que hacer, incluyendo los bancos de preguntas. ¿Cuántas preguntas tú terminando en total? Yo las sumé todas. 15,000 preguntas. 15,000 preguntas. 15,000. 15,000 preguntas. Yo hice 15,000 preguntas. ¿Pero solamente de UWorld? No. Yo hice yo hice el Truner 1 o 2 veces y hice el UWorld 1 o 2 veces. Más los NBME. Más los NBME. ¿Tú sabes cuántos NBME yo tomé? 15. 15 NBME. Un punto. Los NBME se revisan. No se revisan. Y lo ahí porque es que la gente no entiende. No se revisan, pero yo quiero ver si puedo conseguir aquí los scores de los NBME, de los 12 NBME, 12 a 15 NBME que yo tomé. Porque fue bien frustrante para mí al principio. El primer NBME tuyo, yo me acuerdo, fue un 20 y pico %. Mira, yo lo que quiero que ustedes sepan es que yo tomé mi repaso de MCR inicialmente y cuando yo tomé mi próximo NBME yo pensaba que yo lo iba a pasar. Y yo saqué un punto más que mi repaso inicial. ¿Pero por qué? Porque yo no había hecho lo que se requería para ver una mejoría significante. Y mi NBME yo empecé en los 30, después subí a los 40, después poquito a poco fui subiendo a los 50, pero fue un proceso de como 15 NBME que yo tuve que tomar
hasta poder llegar a esa nota de pase. So, imagínense si en mi tercer NBME que yo mejoré bien poco, yo me hubiese quitado. No lo hubiese logrado. No, por eso que hay muchas personas que terminan el curso. No, doctor, yo lo puedo hacer solo. No lo ¿Qué puedo. hago? Con ayuda no lo pudieron hacer, ¿cómo lo van a hacer solo? Aquí hay que reconocer que uno necesita mentores en la vida y coaches. Y hay cosas que uno puede lograr solo, pero ¿cuánto tiempo te vas a tardar haciéndolo solo? Si puedes tener a alguien dándote dirección, ayudándote y que te acerque mucho más fácil a la meta. Y no que estar rodeado de personas positivas. Exacto, eso es otra cosa. Cuando yo estaba en ese proceso, yo tuve que salirme de todos mis círculos sociales, porque todos mis círculos sociales dentro de la medicina estaban en el mismo proceso. So, eso es una ansiedad increíble que se crea, que tienen todos los estudiantes de medicina. Están pensando, no tengo mis steps, no he empezado el proceso del MASH, pues el proceso del MASH empieza en septiembre, no tengo nada, tengo que hacer esto otro. Empieza algo bien importante, que es cometemos el ser humano, las comparaciones. Te empiezas a comparar. Los caminos de todo el mundo son diferentes, Así que mi consejo para todos ustedes es que literalmente agarren un mentor. Yo agarré al doctor Santiago, por consecuencia vino el doctor Orengo, fueron grandes personas en mi vida, por ahí sigue el doctor Osiris y por ahí siguen todos ellos que me ayudaron increíblemente. Osiris es la cabra. es la bestia. Entonces después también tener el apoyo de mis compañeros que ya lo estaban logrando, como Julio, que estaban entrando a residencia, que estaban pasando sus exámenes. Julio ha servido de motivación de muchas personas. Oye, o sea, ese pase, febrero Step 1, agosto Step 2, diciembre Step 3. No, es una máquina. Sí, yo le dije, papi, a ti, no, y más o menos la historia tuya se parece a la de Julio. Y yo digo, cualquier especialidad que tú solicites te van a aceptar. Yo lo que quiero es medicina interna y yo, ok, dale. Pues mira esto. Para mí es bien importante que todo lo que yo hago sea medible. Por eso yo contaba cuántas preguntas yo hacía. Por eso yo contaba cuántos NBME yo tomaba. Yo contaba cuántos repasos yo tomaba. Porque a la hora de tomar el examen, de ahí es de donde venía mi confianza. O sea, yo fui a ese examen a tomarlo con la certidumbre de que yo sabía que este es todo el trabajo que yo he hecho. Yo no tengo por qué estar nervioso, yo no tengo por qué estar ansioso, yo estoy más que preparado para este examen. Y fui, lo tomé y lo pasé. Y ese último simulacro de los dos NBME en un día, que el doctor Orengo te dijo, vete, cógelo. Exacto, así mismo fue. Eso está brutal. Eso está increíble. Ya pasamos el Step 1. Guillermo, hay que seguir para CK. Vamos a darle. No, eso fue increíble también. Yo tomo mi Step 1 justo antes de graduarme, en mi 4º año de medicina, con la autónoma. Entonces me tengo que enfrentar a la situación de que yo me estoy graduando de medicina, no puedo entrar a residencia porque no tengo mi Step 2. ¿Qué voy a hacer? Me voy a estudiar. Bueno, Santiago, como te estaba diciendo, me gradúo de medicina y me doy cuenta que solamente tengo el Step 1, no puedo entrar a residencia, no puedo trabajar como doctor, no puedo hacer nada. Así que yo tengo que decidir de qué manera yo voy a seguir estudiando. O me voy para Puerto Rico, decidí no venir para Puerto Rico por todas las distracciones que hay aquí. Sí. O me voy para México y vivo con mi negocio en línea y mis ahorros, o me quedo en Arizona, trabajo y me busco un trabajo donde yo pueda practicar mi inglés y seguir desarrollándome. Conseguí este trabajo que en el trabajo yo les expliqué mi proceso y ellos me dijeron, si tú haces el trabajo aquí, te dejamos estudiar y no hay problema con nosotros. Así que yo me conseguí un trabajo donde yo podía practicar mi inglés y seguir preparándome, seguir con los repasos y seguir el proceso. Tu mentora en este música era la doctora Jay Camarín. Jay Camarín era una de mis profesoras. Yo creo que, no estoy seguro quién era bien. Es que todos ellos me dieron... Porque te dio clase de Jayca, te dio clase del doctor Ruiz y Osiris también. Sí.
Todos ellos estoy casi seguro participaron. que era Yeika que esto. Yeika hoy día, saluda doctora, ya es madre. Saludos. La aceptaron en Texas, ya terminó Mira para allá, ahora mira para como allá. ginecobstetricia. Y ella fue pues, parte del proceso. Así El mismo. doctor aprobó este QCK con muy buena nota. Y ahí se acercaba el proceso del match, porque todavía le faltaba el OIT, le faltaba el certificado de ECFMG. Exacto. Y esa parte es que yo como que, ok, Guillermo no entró al match, o sea, el proceso de solicitar la especialidad en septiembre, pero ahí fue que ocurrió algo que todos nos quedamos como que, ok, como, que yo quiero que lo que tú cuentes, Claro esa que parte, sí, claro porque que sí. no es común lo que el doctor Gómez hizo, que mucha gente muy probablemente lo puede hacer también, pero tiene que tener las cualidades con los exámenes ahí set. Exacto, exacto. So, durante todo este proceso lo más importante es tomar un paso a la vez, porque son tantas cosas que hay que hacer, que si tú te piensas si tú te pones a pensar en todos los pasos que hay que hacer, te vuelves loco. So, si tu próximo paso es el step 1, eso es lo único que, como estaba diciendo, hay que tomar un paso a la vez. Step 1, ese es el próximo paso. Step 2, próximo paso. No importa aplicación, no importa match, no importa nada. Porque hasta que tú no logres ese próximo paso, no puedes seguir a lo próximo que viene. Así que yo tomé los 2 steps, tomé el examen de inglés, saqué el certificado de ECFMG. Cuando todo esto ocurre, yo estaba a mitad de año de aplicación. So, el match estaba como a 1 o 2 semanas antes de acabarse. Y ese año, por casualidad, habían extendido ese proceso, yo creo que por el COVID. Todo el COVID. Por el COVID. Así que yo sometí todo a ERAS y esperé al match day. Esperé al match day, obviamente vi que no había matchado porque no apliqué ningún programa y me metí directo al SOAP. Y en el SOAP yo bajé una aplicación que compré por internet que te analiza todos los programas y tu perfil y te dice a cuáles programas tú eres más compatible en base a las cualificaciones que tú tienes o las habilidades que tú tienes o de dónde tú eres, dónde estudiaste, qué idioma hablas, etcétera, etcétera. So, con este programa yo pude hacer target a mis aplicaciones del SOAP, a los programas que yo podía aplicar, que yo iba a ser un buen candidato para entrar. Así que someto todo y el SOAP dura 2 días. So, someto todo el primer día y tienes 2 días para ser llamado y entrevistado. El segundo día, yo me recuerdo, yo le dije a todo el mundo, no me llamen, que voy a estar en entrevistas por teléfono. Y ese primer día de SOAP, mi teléfono se daña. Ay, mi madre. So, no recibí ninguna llamada. Todos los programas que intentaron llamarme ese primer día no pudieron comunicarse conmigo, porque mi teléfono ese día le decidió no funcionar. So, al segundo día empiezo a recibir correos electrónicos de los programas que habían intentado contactarme, pero no habían podido y querían tratar de entrevistarme por videocámara o por llamada. So, empiezo a llamar todos estos programas y cuando me empiezo a entrevistar con todos ellos, les empiezo a contar mi historia. Y encontraban fascinante mi historia. Sí, sí. Encontraban fascinante mi historia. Yo estaba súper contento de tan siquiera poder haber entrado al proceso del match. En SOAP está todo el mundo triste, porque para el SOAP van todos los que no entraron. Estás contento. Yo era el único contento, el único motivado. Así que pasa esos 2 días de SOAP, me dan como 6 entrevistas, que fueron las únicas que pude agarrar a través de email. Y mano, cuando llega el día del SOAP, que te mandan las ofertas, el primer round de las ofertas me mandaron 2 ofertas. So, yo tuve la oportunidad de escoger para dónde yo quería ir. Mira para allá. Si quería ir para Nevada o quería ir para Florida. Pues claro, escogí Florida, ahí al lado de Puerto Rico. El pueblo 79 de Puerto Rico. Exacto. Okay. So, así fue que yo entré a residencia, mano. Residencia. Y el doctor, en el transcurso de sus primeros meses de la residencia, tomaste el Step 3. Inmediatamente. Fui el primero de mi programa en tomar el Step 3. Ahí quien fue el coach del Step 3 del doctor fue el doctor Luis Ariel López. Así mismo al doctor López. Saludos, Doc. Ya hoy día el doctor está en su segundo año, ya en mayo comienza su último año. Así mismo es. Con miras a una subespecialidad. Así mismo es.
Mire, el motivo de este podcast principalmente es que de primera mano se enteraron del doctor Gómez, que Así no había mismo es. concedido, ¿verdad?, ninguna entrevista hasta hoy. Y esta historia es bueno que todo el mundo la conozca. ¿Por qué razón? Todo está en lo que tú te propongas, lo que tú quieras hacer. La perseverancia es lo más importante. Pero si tú te desanimas y a tu lado tienes una persona que está desanimada, el desánimo es una cosa que se pega más rápido que el Se COVID, que la contagia, se influenza. contagia. Entonces, tú tienes que estar siempre con gente positivo, Así mismo todo es. el tiempo estar en high, porque las oportunidades están. Las Mira, tu oportunidades están. oportunidad, lo que tú hiciste, una oportunidad, la aprovechaste y lo lograste. Así mismo es. Fuera de lo común. Y el doctor ya está en su segundo año. Y es un proceso que yo quisiera que muchas personas que ven este podcast, mira, anímate, logra tu meta, pero tienes que entender que tienes que sacrificar muchas cosas en tu vida temporalmente. Exacto, temporalmente. Temporalmente, y yo se lo digo, temporalmente, pero si, ay, que yo cogí un MBMI y saqué un 30 y pico por ciento, pues mano, vas bien. Ay, pero que no subí, ¿qué te esperas? De un MBMI a otro MBMI estar en un 80%, eso no va a pasar, a menos que tú lo aprendas. Oye, Y veas unos videos que se llaman Melman, que ahí sí que te guayaste. Entonces, fueron 15 en BMI antes de estar listo para tomar el examen. y el doctor lo hizo como nosotros lo hacemos, los MBMI no se revisan. ¿Por qué no se revisan? Por si acaso tienes que repetirlo, si lo repites, lo puedes ver, evaluar distinto. Exacto. Pero memorizándote los exámenes de NBME, hay unos videos que yo sé que tú no los viste, que una persona que se llama Melman, que los jóvenes están bien fanáticos de eso, y esos videos, la gente no se está dando cuenta, pero esos videos son los exámenes de NBME que el tipo los tradujo en forma de video. Entonces las personas vienen, se sientan a tomar un examen de NBME, sacan un 80%, cuando cogen el USMLE no lo pasan. Pues es por eso. Pero hasta que no pasen el proceso no lo van a entender. O sea, nosotros llevamos 16 años preparando personas para todos los exámenes. No nos queremos, y quiero que sea claro, no es que nosotros seamos prepotentes, pero no es que tampoco me lo sé todo, ni mi equipo de trabajo. Lo que pasa es que tenemos experiencia. Y si tú tienes en el curso, tienes un mentor y el mentor te dice, estás sacando unos exámenes de NBME que realmente no son lo suficiente, aunque estés en un 70 y pico por ciento, pero un brinco de un 30 y pico, un 70 y pico en 2 meses, eso nadie lo hace y eso es irreal, te estás engañando tú mismo. Te estamos haciendo caer en tiempo para que cojas las cosas con calma, tú vas a llegar a ese 70, pero es un proceso, como No acaba se de decir pueden el doctor. desesperar, no se pueden desesperar. Y tampoco usan somos seres humanos. Somos seres humanos, somos personas que cometemos errores. Pues a veces esa parte de la comparación, compararnos con personas, esa parte no la hagan porque eso hace daño. Les va a traer unos resultados que ustedes se van a arrepentir en futuro. Lo mejor que usted puede hacer es ser usted mismo y enfocarse en su proceso. El proceso del doctor fue el de él, el mío fue el mío, el de la doctora Figueroa fue el de la doctora Figueroa, el de los diferentes doctores. Es un proceso largo, pero no es imposible. Así que yo quiero que este podcast, mira, que es grabado, mira, para que ustedes sepan, 31 de diciembre de 2025. Así mismo es. Ok, estamos aquí en las oficinas de Medical Solution Health Service, nuestra clínica que próximamente vamos a empezar a abrirla ahora el día 9 de enero, vamos a hacer su propia plazo de iniciación. Ay, Dios mío. Inauguración, no me sale la palabra, sorry. Inauguración, backstage me están hablando. La inauguración de la clínica. Y el 17 de enero de este 2026 comenzamos el próximo curso de Step 1. 10 de enero comenzamos el curso de Step 2. Y el 19 de enero comenzamos el curso de Step 3. Hay espacios disponibles para Step 1. Lamentablemente no me quedan muchos espacios disponibles. Si deseas obtener más información, mira, comunícate con nosotros para poderte orientar correctamente y puedas cumplir con tu meta, pero esto es un proceso que es individual. Si te puse que quedan espacio y este actriz, pues a disposición de personas hacemos el curso. Y nada, doctor, te doy las gracias por estar con nosotros, contar tu historia. Sé que cuando las personas ven este podcast, ¿verdad? Si lo escuchan, lo analizan, oyen bien, escuchar y oír son dos cosas distintas. Lo internalizan, van a saber por qué el doctor está contando esta historia, porque miren, no todo el mundo tiene la fuerza de las ganas para hacer esto. A veces no, el ánimo de estudiar todos los días no está. No está, definitivamente. Tú tienes que buscarlo. Pues, hay una doctora que se llama María Luisa, de Venezuela. La doctora aprobó Step 1, Step 2 CK en menos de un año. Sacó 230 y pico en el Step 2 CK.
hizo lo del OBT, ya cogió el Step 3, estaba esperando resultados. Ella es de Venezuela, era pediatra en Venezuela. Ya a ella le dieron un pre-match en Texas. Mira para allá. Para hacer infectopediatría, un fellow. Mira para allá. Y en mi canal de YouTube está el podcast con ella del primer, porque ella me dice, doctor, cuando yo tenga el Step 3, que ya tenga todas las cosas set, yo quiero sentarme a hacer un podcast, porque yo quiero contar mi historia. Porque la historia de ella es algo que también, como la de usted, es algo que hay que contarlo, porque la historia hay que contarla para que la gente sepa de primera mano que esto sí es posible. Pero ya eso es cada una cosa de ustedes, ¿ok? Entonces, doctor, ¿quieres mandar un mensajito a alguien a último para Claro que cerrar sí, el podcast? claro que sí. Los sacrificios de hoy van a ser el éxito de mañana. En tu rutina diaria está la clave para tú pasar el examen. Si tú puedes lograr hacer lo mismo todos los días y comenzar tu día de la misma forma todos los días. Yo comenzaba mi día con 80, 100 preguntas. Ya yo estaba contento porque esa era básica en la fundación de mi plan de trabajo, las preguntas. Todo lo que yo hiciera por encima de eso era ganancia. Ya yo podía hacer el resto de mi día, podía trabajar tranquilo y lo que estudiara por la noche, ya todo eso era extra. Y mano, no se rindan, organicen su círculo social para que sea uno que fomente que tú pases esos exámenes, que sea saludable. Si tu ambiente no está saludable, no vas a lograrlo. Tienes que tener un ambiente que fomente, que tú eches para adelante, que pases esos exámenes y que creas en ti 24/7, 24/7. La habilidad que tú tengas de tener fe suficiente, que aunque tú no veas que te está yendo bien en este momento dado, debes tener la fe de que te va a ir bien más adelante, porque si tú sigues caminando y si tú no paras de moverte, vas a llegar a la meta. Y yo creo que esa es de las cosas más grandes que podemos tener, esa fe de que aunque hoy no me está yendo bien, yo sé que si sigo caminando, yo voy a llegar a pasar ese Step 1, después voy a llegar a pasar ese Step 2, después voy a agarrar ese certificado de ECFMG, después voy a entrar en MASH y finalmente voy a pasar mi Step 3, voy a romper la residencia en canto y voy para el fellowship también. Duro. Eso quedó fenomenal. Así que, gente, espero que disfruten este podcast de principio hasta el fin. Y nada, como siempre terminamos en todos nuestros videos, todos nuestros podcasts, los fotos, todo. Medical Solution Review, donde se construye el médico del mañana. Aquí otra historia de superación que lo pudo lograr. Así que, doctor, mil gracias. Claro que de sí, verdad, muy agradecido por este ratito y espero que todos lo disfruten. A la orden siempre. Gente, vamos arriba. Cuídense. Bye bye.